Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos de Cadena Media. Hoy vamos a hacer el segundo programa extraordinario sobre el coronavirus. En este programa vamos a ver fundamentalmente cómo funcionan los centros de salud, que es un pilar fundamental de nuestro sistema sanitario, y también vamos a conocer, dentro de lo que se sabe, un poquito mejor al virus. Vamos a ver los síntomas de esta enfermedad, qué tratamientos podemos llevar, qué bulos circulan por ahí y qué podemos esperar en el futuro en cuanto a fármacos o vacunas. En la segunda parte del programa le daremos una vuelta y los invitados que están hoy aquí con nosotros me preguntarán a mí sobre temas que yo controlo un poquito mejor, que es el tema de la alimentación y el tema del ejercicio, que son tan importantes en este momento en que tenemos que estar cada uno en nuestra casa. Para tratar estos temas están con nosotros Milagros Tomás. Muchas gracias, Mila, por venir. Hola, Juan, gracias a ti. Como todo el mundo sabe, tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Y Enrique Bernal, gracias Enrique por venir. Hola. Que eres profesor, contratado doctor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Murcia y médico especialista de infecciosas en el Hospital Reina Sofía. Muy bien, así que estar aquí. Tú debes ser un profundo conocedor del virus, bueno, si hay alguien que lo conozca. Y para enhebrar con el programa que hicimos ayer, yo le preguntaba a las personas que estaban aquí, a Alberto Torres y a Jaime, que me explicaran, la primera pregunta va a ser la misma para iniciar la conversación, que me explicaran qué es un virus y en qué se diferencia un virus de una bacteria. Muy bien, pues es una buena pregunta. Un virus es totalmente diferente a una bacteria. Un virus realmente es un material genético que está rodeado de una envuelta de proteínas, ¿no? No se considera como un ser vivo, por ejemplo, a diferencia de otros. La bacteria está formada por una serie de estructuras. Normalmente tiene una pared que la rodea, una membrana, tiene una serie de órganos internos. El virus es lo que se llama un parásito intracelular obligado, necesita de otras células, de otros seres para poder sobrevivir. En cambio, la bacteria puede permanecer fuera de un ser vivo sin ningún problema. Por ejemplo, hay muchas bacterias que son ubicuas, que están localizadas en el suelo, en los animales. En el cuerpo humano podemos tener también bacterias. Una diferencia importante entre una bacteria y un virus, para que la gente lo entienda, es que el virus siempre produce enfermedad, ¿no? Una bacteria puede convivir con nosotros y no producir enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos gran cantidad de bacterias en nuestro tubo digestivo. De hecho, tenemos más bacterias, no casi, sino más bacterias que células, y que son muy importantes para poder mantener la homeostasis interna, ¿no? Es lo que se llama la microbiota intestinal, ¿no? Eso es fundamental para mantener nuestro buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? O sea, que el virus siempre es malo. Siempre es malo, siempre es malo. Vale. Hay más malos, hay unos más malos que otros, pero siempre es malo. Siempre es malo, ¿no? Vamos, Mila, en algún momento se ha oído decir, y los centros de salud los han cerrado. Sabemos que no es cierto, en absoluto, totalmente, pero ¿en qué horario funcionáis ahora normalmente? Vale, Juan. Mira, lo primero que te quiero decir es que, como antes de contestarte esta pregunta y por todas las que puedan surgir a lo largo del programa, comentarte que como todo el mundo sabe, esto es un proceso que va cambiando. Esta infección, esta epidemia va cambiando y, por tanto, también las líneas de actuación que nuestra consejería va tomando también van cambiando. Lo que ahora es que vale, o lo que valía el viernes, esta mañana ya no valía, quiero decir, o no valía, o se ha tenido que modificar. Por eso, y a colación de esto, quiero decirte que los centros de salud sí, están abiertos. Es verdad que creo que esta mañana algún periférico se ha cerrado, quizá porque no podía organizar toda su infraestructura como así nos han dicho que tenemos que organizar los centros de salud. Es decir, que algún periférico ha tenido que dirigirse a su centro de cabecera. Pero los centros de salud están abiertos y de momento en horario normal. No descartamos la posibilidad de que incluso se tengan que abrir en otros horarios o incluso en festivos, si es que las líneas de actuación así nos lo indican. Sí, que más que se haya hecho de otra manera, es que aquí hay que ir dando las normas según evolucione la epidemia, la pandemia. Es una
una situación absolutamente dinámica y nosotros tenemos en el centro de salud a las 8 de la mañana una reunión de equipo, a las 2 de la tarde una reunión en streaming con nuestro gerente y vamos viendo evolución, cambio y otras pautas, otras modificaciones, siempre siguiendo pues unas estrategias, unos protocolos. Bueno, pero eso está bien que la gente sepa que no, o sea, que continuamente se está valorando qué cambios hay que introducir. Diariamente y varias veces durante el día. Enrique, ¿qué síntomas puede tener una persona infectada por el coronavirus? Muy bien, pues los síntomas la verdad que son similares a los que puedas tener si te infectas de una gripe. Fundamentalmente cursa con tos, fiebre elevada, muchas artromialgias y normalmente los casos leves pues son prácticamente con muy poquitos síntomas, ¿no? Ya los casos más graves empiezan a tener fundamentalmente dificultad respiratoria, también pueden tener el dolor torácico, pero el signo que determina o que se asocia a mayor gravedad es esa dificultad respiratoria porque afecta fundamentalmente a nivel pulmonar. Mila, ya me has dicho que esto es un proceso dinámico y tal. ¿Qué hacéis ahora? Bueno, el centro de salud a fecha de hoy no se parece nada a cómo funcionaba un día normal del centro de salud. Hemos suprimido, hemos eliminado una serie de actuaciones que se hacían, sobre todo las que tienen que ver con las intervenciones comunitarias, no las que hacíamos en comunidad, porque bueno, pues tenemos que estar pues cada uno en nuestra casa y no podemos tener intervenciones comunitarias tipo reuniones de pacientes que hacían cursos de tabaquismo o pacientes cuidadores. Hemos delimitado las consultas o hemos suspendido las consultas de los pacientes crónicos porque son pacientes de alto riesgo, porque son pacientes que tienen que permanecer en su casa, las visitas a las matronas, la educación maternal, en fin, una serie de visitas. El programa del niño sano se ha suprimido a partir de los 2 años, se ha prolongado la vacunación, pero en cualquier caso una serie de medidas que cada paciente podrá conocer a través de su centro de salud. Y está todo enfocado a controlar la epidemia esta. El centro de salud está absolutamente ahora mismo organizado de cara a atender algunas patologías, algunos problemas que tienes que seguir. El paciente que está con un control de sintrón, el paciente que tiene que ir porque tiene una diabetes mal controlada y no tiene más remedio, pero bueno, se está intentando que el paciente no acuda a los centros de salud porque el centro de salud, bueno, aparte de que tenemos que permanecer todos en nuestra casa, pero el centro de salud pues puede ser un foco de que el paciente pueda contagiar o que sea contagiado. Muy bien. Hemos grabado un vídeo con José Antonio Alonso, que es pediatra y que es un gran experto en vacunas, y nos va a hablar de las posibilidades presentes y futuras de que podamos tener una vacuna para este virus. Tardaremos como mínimo para disponer de una vacuna segura y una vacuna eficaz. Faltará o tardaremos como mínimo entre 12 y 18 meses en el mejor de los casos. Dicho eso, para fabricar una vacuna o disponer de una vacuna hay que cumplir 5 fases. La primera fase depende del tipo de vacuna que queramos construir, va a ser distinta según una vacuna u otra, y es la fase que se llama preclínica. Las otras 4 fases son similares para cualquier otra vacuna. En esa fase preclínica, si nos centramos en lo que nos concierne ahora, que es en el coronavirus, digamos que el primer paso se ha dado ya, que ha sido localizar qué proteína del virus, en este caso que era una proteína de superficie, lo que se llama la espícula S. Esa proteína es la responsable de provocar o de entrar de que el virus entre en la célula y que provoque síntomas en el humano. Una vez localizada esa proteína, ya sabemos o pensamos que puede ser el punto inicial para fabricar una vacuna. Hasta ahora lo que se ha hecho, la parte o el experimento más avanzado, ha sido introducir los genes que llevan la información para fabricar esa proteína, introducirlos en un fragmento de ácido ribonucleico, ARN, y eso se inyecta luego en un animal, que en este caso es un ratón genéticamente modificado para que exprese o tenga una enfermedad similar a la del humano cuando se infecta por coronavirus, y ese ratón lo que se hace es estudiar si ese preparado que se le ha introducido, esa proteína, genera anticuerpos y si es segura. Eso sería lo que se llama la fase preclínica, que es la fase 1, y si eso se consigue, pasaríamos ya a lo que se llama la fase 2. La fase 2 ya es cuando se hace el ensayo en humanos.
Entonces esa fase clínica tiene a su vez 3 fases, que sería la fase 1, en la cual muy pocos sujetos, 15, 20, se les inyecta esa proteína, ese antígeno, y se estudia si la vacuna es segura y si la vacuna proporciona o genera anticuerpos. Y se comprueba que sí, se pasa a una segunda fase. Es idéntica, pero en vez de ser con 15 o 20 personas, es con 50, con 60, y se estudia también la seguridad, la respuesta inmune, y se calcula también, o se va viendo qué dosis es la necesaria para generar esa respuesta. Y si eso es satisfactorio, se pasa a la fase 3. La fase 3 ya es con cientos de personas y se estudia lo mismo, la respuesta inmune, la seguridad y luego la eficacia, es decir, es eficaz en humanos, pero tenemos que tener claro que esos ensayos se hacen en personas sanas, voluntarias, entre 18 y 49, 59 años. Eso es lo que se llama la fase clínica, pero una vez ya que está esa vacuna, los laboratorios no pueden decir, bueno, la comercializo. Tiene que pasar lo que se llama la tercera fase, que es una fase regulatoria, en la cual las agencias regulatorias de Estados Unidos, que es la FDA y la Agencia Europea del Medicamento, analizan todos los datos que ha proporcionado esa vacuna en los ensayos clínicos y después de semanas de discusión con los fabricantes, entre los fabricantes y los países de la Unión Europea, las agencias de medicamentos de la Unión Europea de cada país, después de intercambiar información, dan el visto bueno o no. Y en el caso que den el visto bueno, se pasa a una cuarta fase, que sería la fase de producción de la vacuna. La vacuna no es darle un botón y producir miles, sino que eso lleva su proceso, hay que montar cadenas de fabricación y los laboratorios, una vez que ya cumplen esa fase, es decir, que disponen de la vacuna, es cuando pasaríamos a la fase de vacunación. Mínimo son 12-18 meses si van todas las cosas bien. Enrique, varias cuestiones. ¿Los niños y las niñas tienen los mismos síntomas o tienen menos síntomas que los adultos? Y una pregunta que también se ha hecho mucha gente, ¿los niños pueden contagiarlo? Muy bien, son todas muy buenas preguntas. La verdad que con el coronavirus, pues lo que sí se está viendo que los niños habitualmente suelen tener menos sintomatología que los adultos, pero pueden tenerla exactamente igual que los adultos. No hay diferencia entre niños y niñas, no tienen por qué haberla. Y luego lo más importante que creo yo que lo que pasa en los niños es que sí tienen menos complicaciones que los adultos, ¿no? Hay menos posibilidad de que desarrollen un cuadro neumónico muy grave y de hecho en todos los estudios que se han hecho y todos los datos que vienen tanto de Italia como desde China, pues no hay prácticamente mortalidad en niños. En menos de 19 años hay algún caso y por debajo de 10 años no están descritas la mortalidad, ¿no? Esto la verdad que nos da, sobre todo a los que somos padres y tenemos niños, pues nos da una tranquilidad bastante importante con respecto a esto, ¿no? Pero esto no quiere decir que no se puedan complicar, ¿no? Y con respecto al contagio, es verdad que esta es una pregunta que a mí también me lo hacen mucho. En los niños, aunque puedan ser menos sintomáticos, sí que pueden contagiar a la familia. De hecho, hay datos de que incluso pueden ser muy contagiadores, ¿no? Porque depende de la cantidad de virus que puedan tener, ¿no? Es verdad que es un virus nuevo y no conocemos todos los detalles de lo que puede ocurrir, pero la gente tiene que ser consciente de que un niño infectado puede contagiar a la familia. Una duda, Enrique, que tiene la gente es diferenciar una infección por el coronavirus de una gripe o de un resfriado e incluso de una alergia. Sí, bueno, eso siempre nos planteamos esa pregunta cuando vemos a un paciente que nos llega a la consulta contando una sintomatología de este tipo, que suele ser muy parecida, ¿no? La gripe y el coronavirus es similar, suelen cursar con fiebre alta, con postración, con cansancio, agotamiento, están con mucho dolor, artromialgias, es un paciente que se pone malo y cansado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, con resfriado común. El resfriado común suele cursar fundamentalmente con afectación nasal, puedes tener mucha mucosidad nasal, puedes tener estornudos, puedes estar cansado, pero no es lo habitual, no suele haber fiebre elevada. Esa yo creo que es una diferencia importante con respecto a la gripe, ¿no? Y la alergia pues tiene una sintomatología parecida al resfriado común, en el sentido que puede haber pues también mucosidad, puede haber incluso inyección conjuntival, ¿no? Los ojos se te ponen de color rojo, puede haber estornudos que suelen ser muy frecuentes, pero hay una relación clara
con una estación del año, con una época del año, ¿no? Uno lo relaciona fundamentalmente, pues, por ejemplo, con la primavera, etcétera. Y la duración, a diferencia de los anteriores, es mayor. Normalmente dura la época estacional, que suele ser durante la primavera. Una gripe dura aproximadamente 7 u 8 días, y en cambio, por ejemplo, el resfriado común suele durar poquito, unos 3-4 días aproximadamente. Muy bien, Mila. Muy bien, Enrique, y ahora Mila. ¿Qué pretendéis conseguir con todas estas, digamos, modificaciones que hacéis en vuestro trabajo diario y que dentro de unos días podrían volver a modificarse? Pero ¿el objetivo cuál es? Bueno, los objetivos son básicamente prevenir que haya más casos de esta infección por el COVID-19. Queremos proteger a nuestras personas de riesgo, al grupo vulnerable, a las personas mayores, a las personas que tienen enfermedades cardiovasculares crónicas, que tienen diabetes, que tienen problemas renales, que están inmunodeprimidas. A todas esas personas queremos protegerlas, por tanto queremos que no vayan, que permanezcan en sus casas y se queden en el centro, que permanezcan en sus casas y no vayan al centro de salud. Queremos evitar la propagación de la infección, de la epidemia, y así pues conseguir, y yo creo que en el programa anterior también se pudo hablar de que la curva de ascenso de casos, de contagios, sea no en pico, sino que se vaya alargando con el fin de que tengamos más recursos o que nuestros recursos se puedan utilizar mejor, porque los casos van a ser como más a lo largo del tiempo. Digamos como bajar aplanar la curva, ¿no? Lo que se trata es que a lo mejor dure un poquito más, pero que vaya permitiendo que los que se pongan malos y necesiten hospital tengan camas hospitalarias. Efectivamente, yo creo que en ese sentido, lo estábamos hablando antes con Enrique y yo fuera de cámaras, que esa era la idea, ¿no? Un poco el que se aplanase la curva y que tuviésemos todos los recursos que tenemos, poderlos poner en un momento determinado y que no nos quedemos sin esos recursos, ni materiales ni humanos. Que dé tiempo a... ¿no? Esa es la clave, intentar ganar tiempo a esto, ¿no? Intentar ganar el máximo tiempo para que si aparecen los mismos casos no aparezcan todos a la vez, que se distribuyan a lo largo del tiempo y que el sistema sanitario no se pueda colapsar. Y Enrique, la capacidad de contagio del coronavirus es similar al de la gripe, más contagioso. ¿Qué sabemos de eso? Pues sí, parece que los estudios dicen que es similar o un poquito más que la gripe. Lo que se mide normalmente es un marcador que es el número básico de reproducción, que está en torno aproximadamente entre 2 y 6. Eso quiere decir que por cada paciente que tiene un coronavirus puede contagiar entre 2 y 6, pueden aparecer entre 2 y 6 nuevos casos, ¿no? Esto que parece así poco, si uno se mantiene en el tiempo, cada caso contagia a 2 o 6, en pocas semanas, o incluso en muy poquitas semanas, pueden haber miles de casos que van a aparecer desde el primer caso inicial, ¿no? Entonces es un número considerablemente alto. Normalmente para considerar o para que aparezca una epidemia, ese número, ese R sub 0, el R0, el número básico de reproducción, tiene que estar por encima de 1, ¿no? Un número de un R0 por debajo de 1 no implicaría la producción de una epidemia, porque sería un contagio menos no implicaría la aparición de un nuevo caso, ¿no? Entonces este es más o menos parecido a la gripe, quizás un poquito más, ¿no? Vale. Mila, vamos a ver, tú mañana llegas al centro de salud. ¿Qué prevés que es tu mañana, a día de hoy? De trabajo, de hacer, de tal. Yo mañana, o cualquier persona, aunque esperemos que la gente no acuda a los centros de salud, que se quede en su casa. Es un llamamiento. Sí, pues el llamamiento es: quédate en tu casa. El llamamiento es: si te quedas en tu casa, esto lo vamos a frenar entre todos. No vas a contagiar y no vas a contagiarte. Quédate en tu casa, si es que no hay más. Y con eso yo creo que vamos a avanzar muchísimo. Pero bueno, en cualquier caso, el centro de salud, ¿cómo está organizado? Pues hasta arquitectónicamente no se parece en nada ya a lo que habitualmente es. Nada más entrar por la puerta. No habéis tirado tabiques. No hemos tirado tabiques, hemos seguido las líneas de actuación de nuestra consejería de salud y también pues del Ministerio de Sanidad ahora mismo, ¿no? Por así decir. Entonces se ha elaborado como un flujo. Un flujo es cómo vamos a distribuir los trabajos en el centro de salud, ¿vale? Así, lo primero que vamos a decirle al paciente es: si tienes síntomas respiratorios, si tienes febrícula, si tienes tos, quédate en tu casa. Nosotros nos ponemos en contacto contigo, pero quédate en tu casa. Nos vas a ayudar mucho más a trabajar, no te vas a contagiar y no nos vas a contagiar, que también tenemos que seguir trabajando para que todos
estemos bien y estemos curados pasado un tiempo. Bueno, pues llegamos al centro de salud y en el centro de salud hay una mesa que le llamamos de triaje. En esa mesa de salud, en esa mesa tenemos unos profesionales sanitarios que pueden ser enfermeras. Hoy hemos pensado, por ejemplo, que debíamos incluir un médico por un poco hacer el triaje un poco mejor, que le va a preguntar al paciente que acude, que deben ser los menos posibles, para dejarnos trabajar los menos posibles, le va a preguntar por qué viene al centro de salud, si tiene síntomas respiratorios. En el caso de que venga porque no tiene síntomas respiratorios, le vamos a dirigir al mostrador de administración y desde ahí se le va a intentar dar una solución a su problema sin que pase a las consultas médicas. Se le va a decir, bueno, déjenos aquí su número de teléfono, que su médico se va a poner en contacto con usted esta misma mañana y nos va a dejar sus datos y se va a ir. En el caso de que no hubiese otra posibilidad y el paciente tiene un dolor abdominal que hay que valorar o cualquier cosa, pasaría a su médico. Pero siempre un filtro para poder seguir trabajando en virtud o en el fin de que se pueda atajar esto. Si el paciente viene por síntomas respiratorios, ¿vale?, lo que vamos a hacer es dirigirlo hacia otra zona, hacia otro pasillo, hacia otra zona acotada, que nosotros llamamos zona sucia, y va a ir a unas consultas de respiratorio, donde vamos a tener en nuestro centro en concreto 2 compañeros, 2 profesionales, 2 médicos, en esas consultas de respiratorio, haciendo una anamnesis un poquito más dirigida. Una historia clínica. Exactamente, una historia clínica, suficientemente protegidos por si hubiese algún caso, alguna sospecha de algún caso que su salud no corra peligro, y en ese momento se va a decidir o van a decidir los compañeros si se trata de un posible caso o no se trata de un posible caso y actuar en consecuencia. Bueno, es que yo creo que es interesante que la gente conozca todos los cambios que estáis haciendo para que sepáis cómo funciona, aunque la idea es clara, no vaya al centro de salud, salvo que sea necesario. Pero todo se puede valorar antes. O sea, nosotros en la cita de la agenda de hoy, pues teníamos una serie de pacientes y la mayoría de ellos ponía un número de teléfono o una consulta a correo, que es lo que también hablaremos de la consulta telemática. Vale, pues seguimos luego. Enrique, háblanos un poquito de los test diagnósticos, si son necesarios, no son necesarios, y lo último que hay, porque incluso ahora he leído esta mañana mismo que había una empresa que en 2 horas prácticamente tenía. Cuéntanos un poquito cómo está el tema de los test diagnósticos y si son necesarios en este momento. Bueno, sí, los test diagnósticos son básicos para poder saber si un paciente tiene un coronavirus. Esto se hace fundamentalmente recogiendo una muestra de lo que se llama un exudado nasofaríngeo, es una muestra a nivel de la nasal y de la faringe, y lo que se envía al centro. Ahora actualmente se está enviando al centro de referencia, que es la Risaca, pero la idea es que varios más hospitales se pueden incorporar a hacer la técnica, se pone un pocillo y se introduce en una máquina que lo que hace realmente es detectar el material genético que hay, que detecta el material genético del virus, ¿no? Entonces, lógicamente, para poder saber si un paciente tiene el coronavirus, pues tenemos que detectar este material genético. Hay otros datos que nos pueden ayudar a saber si el paciente tiene una infección por el coronavirus, ¿no? Que son, por ejemplo, los datos clínicos, aunque se parezca mucho a la gripe, pero hay algunos datos que nos pueden ayudar, el contacto epidemiológico, luego también datos analíticos, las características radiológicas nos pueden ayudar a saber si un paciente lo tiene o no. Pero actualmente estamos utilizando este tipo de técnica, que es la técnica de PCR, de búsqueda del material genético. Estas técnicas son totalmente novedosas y es verdad que cada vez están saliendo pues más técnicas con mayor capacidad o mayor sensibilidad y que sobre todo lo que estamos buscando es que se haga lo antes posible, ¿no? Que tengamos el resultado lo más inmediato posible, porque para nosotros un retraso en el diagnóstico pues nos altera el buen funcionamiento, ¿no? Pero ahora mismo en la situación actual, claro, no se pueden hacer a todas las personas que tienen sospecha, ¿no? O sea que en España se están haciendo a determinados casos, ¿no? Sí, eso está claro. No se puede hacer a todo el mundo. Tenemos que ir seleccionando a qué paciente se lo vamos a hacer. Hay casos que no hace falta hacerla. Por ejemplo, bueno, es muy importante que la gente conozca los contactos con los pacientes, con los posibles pacientes, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan si tenían que descartar si tengo el coronavirus y he contactado con tal o con cuál paciente, ¿no? Hay que saber que el coronavirus se contagia en el periodo sintomático del paciente,
no se suele contagiar en el periodo asintomático. Es verdad que hay casos que se han podido contagiar y eso hay que tenerlo presente. Entonces, si un paciente, por ejemplo, contacta o una persona contacta con un paciente que tiene el coronavirus, si ha contactado durante el periodo asintomático, durante el periodo de incubación, normalmente no se va a contagiar y no tiene que hacer nada, ¿no? Se puede hacer su vida normal. En cambio, si ha contactado con un paciente en el periodo sintomático, un paciente con coronavirus, con un paciente sintomático, ahí sí que está muy claro que debe de guardar un periodo de cuarentena y quedarse en su casa. Bueno, ahora no haría falta porque todo el mundo tenemos que quedarnos en casa, pero sería para ese caso concreto debería quedarse en casa durante un periodo de cuarentena de 14 días y debe de llamar a Salud Pública, donde ello le va a indicar lo que tiene que hacer, ¿no? Debe vigilarse expresamente y si desarrolla algún tipo de sintomatología, pues comunicarlo a Salud Pública. Si se pone mal, si se pone con dificultad respiratoria, pues en ese caso tendría que acudir a urgencias, ¿no? Muy bien. Vamos a suponer, Mila, un caso de una persona que ya está diagnosticada de coronavirus y que está en aislamiento en su casa porque los síntomas no son muy importantes. ¿Qué seguimiento le vais a hacer a esos pacientes? El seguimiento lo vamos a hacer desde los centros de salud, tanto a los pacientes que estén en aislamiento como a los pacientes que están en cuarentena. Se han generado unas agendas de forma que hasta ahora Salud Pública, y cuando había menos casos, nos mandaba unos listados diarios de esos pacientes para que nosotros diariamente contactemos tanto con el paciente que permanece en aislamiento, el que está infectado, siguiendo un protocolo, preguntándole acerca de cómo se encuentra, si ha tenido fiebre o no ese día, si ha tenido alguna otra alteración, en fin, es como una especie de, pues eso, de encuesta que le hacemos para valorar cuál es su situación. En el caso del paciente que está en cuarentena, también lo seguimos telefónicamente y diariamente y le vamos a hacer otro cuestionario. En el momento que, por ejemplo, el paciente en cuarentena, que es el que no tiene síntomas, sino el que ha tenido un contacto, empiece con síntomas, lo pondríamos en conocimiento de Salud Pública. O sea que realmente, para que vosotros vais a tener un gran trabajo telemático, de llamadas telefónicas, un gran trabajo, o sea que la gente no piensa y dice, bueno, no vamos al centro de salud y estos van a estar ahí sin hacer nada, porque realmente vais a seguir a cantidad de pacientes que en este momento lo necesitan y que sobre todo se van a sentir arropados por vosotros cuando los llaméis por teléfono y todo eso, ¿no? Es un gran trabajo. De hecho, por ejemplo, ahora nosotros que somos un centro docente, nuestros residentes que están haciendo rotaciones externas o rotaciones por otros por el hospital, nuestros residentes de familia, pues van a volver mañana, están con nosotros trabajando codo con codo y para llamar, para seguir a estos pacientes y para echar una mano porque cualquier mano viene fenomenal. Todo manteniendo la distancia de seguridad. Efectivamente, siempre. Bueno, una cosa, si me permite, claro, sí. es con el tema del contacto. Hay que diferenciar que no es lo mismo un contacto estrecho que un contacto casual, ¿no? El virus es verdad que es bastante contagioso, muy contagioso, pero no se contagia por pasar al lado de un paciente que ha tenido el coronavirus. Normalmente necesitas un contacto estrecho que implica estar con esa persona a menos de 2 metros, por ejemplo, hablando, manteniendo una conversación más o menos larga o bien en contacto, o bien por ejemplo con cuidados, estar muy cerca o tocar algunas secreciones, etcétera, pero no en un contacto casual, en una visita o en un pase visual casual se va a contagiar. Y, Enrique, vamos a ver, porque se ha comentado y una persona que tiene coronavirus sí, y se cura, han pasado todos los días y se ha curado, ¿puede volver a reinfectarse? Bueno, la verdad que el virus es realmente nuevo, entonces no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? Parece que podría generar un tipo de inmunidad. Se cree que puede ser pasajera, como ocurre por ejemplo con la gripe, que tenemos que vacunarnos todos los años, entonces se cree que puede ir por ahí, pero realmente no se sabe, ¿no? Parece que al principio sí que genera ese tipo de inmunidad, ¿no? Pero es verdad que hemos visto o se han descrito casos de reinfecciones, aunque también digo que no es lo habitual, ¿no? Lo normal que es raro, son casos anecdóticos lo que se ha descrito, ¿no? Claro, si son casos anecdóticos no podemos, la idea es que el que se cura se ha curado, por lo menos
Durante un tiempo. Durante un tiempo. No, lo digo por no tener el miedo continuo a una persona, porque van a ser miles y miles de personas las que lo pasen o lo pasemos, y que la gente no tenga el miedo a lo he pasado y pasado mañana me puede dar otra vez. Claro. En principio, esa curación implica que no se reinfecte, pero no podemos asegurarlo al 100%. Por la novedad del virus, ¿no? Que no se conoce bien. Que realmente este virus está con nosotros solamente 3 meses, ¿no? Vale. Pues ya la está fastidiando para 3 meses nada más que lleva. Ya ha modificado nuestros hábitos de vida. Todos los hábitos de vida. Mira, sabiendo que las personas mayores son de riesgo, ¿qué medidas deben tomar las personas mayores con respecto a sus nietos y los nietos con respecto a las personas mayores? Bueno, pues hablando un poquito de la distancia de seguridad que habíamos dicho y de la posibilidad o no de contacto estrecho, yo le diría a esos abuelos y a esos nietos, o esos abuelos que tantos besos grandes han dado a sus nietos, que se los aguanten, que se los guarden, que mantengan esa distancia de seguridad con esos jóvenes, que si conviven en el mismo domicilio, que estén lo más alejados posible, que utilicen estancias diferentes a las de los jóvenes o del resto de la familia, no que estén aislados, pero que lleven unas mínimas normas de higiene, de distancia, de seguridad en ese sentido. Y le diría pues a los jóvenes que aunque que no vayan a ver a sus abuelos si no viven con ellos, pero que les pueden llamar por teléfono, hacerle llamadas de WhatsApp que tanto les gustan y que tanto les entretiene a los abuelos, incluso por Skype, en fin, tener cierta relación con ellos, porque todos tenemos que apoyarnos en este momento, pero siempre guardando todas las normas que nos pueden dar seguridad. He leído, por ejemplo, que es muy bueno llamar a la gente por teléfono, pero más que el WhatsApp bien, pero que hablar con tus amigos, con tus familiares, con tal, y ahora incluso hay aplicaciones de videoconferencia. Yo ayer, por ejemplo, mi hija está en Madrid, yo estuve hablando con ella, a la vez hablaba con mi hijo que vive en otra casa en Murcia, son muy divertidas. Y la verdad es que echamos media hora ahí, vamos, muy buena. Son muy divertidas. Yo tengo una sobrina que está en Estados Unidos ahora mismo y que no ha podido regresar, y estábamos hablando pues mis hijas con ella y fue muy divertido ese ratico que estuvimos, por eso pues es genial poder hacer esto. Hombre, es que tenemos unas posibilidades que antes no se veían, y desde luego une mucho. Enrique, ¿qué factores pueden determinar la gravedad de un paciente que esté infectado? Y una pregunta que creo que es importante, ¿por qué los antibióticos no son efectivos con los virus? Muy bien, bueno, pues este virus parece que el factor más importante, o por lo menos uno de los factores más importantes, es la edad, ¿no? Sobre todo a partir de los 70, 80 años, la gravedad de los pacientes se incrementa de forma considerable y se aumenta la posibilidad de fallecer. Y otros factores que influyen fundamentalmente son también la existencia de comorbilidades, la existencia de otras enfermedades, por ejemplo la existencia de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares, inmunosupresión. Esos factores son agravantes de la enfermedad, ¿no? Y luego, con respecto a la pregunta de los antibióticos, pues los antibióticos son una serie de fármacos que están diseñados para tratar a las bacterias, tratar fundamentalmente distintos puntos de las bacterias. Algunos actúan en la pared bacteriana, otros en el metabolismo, otros en la síntesis proteica, y ese diseño hace que sean específicos para un tipo de bacterias o incluso varias bacterias, ¿no? Dependiendo de las características de los antibióticos y la amplitud del espectro que tengan, ¿no? En cambio, para los virus, normalmente los virus, muchos de ellos se tratan de forma sintomática, es decir, solamente tratando la sintomatología que puedes tener, como la fiebre, con paracetamol, las náuseas, si te da alguno con pues algún antiemético, etcétera. Pero si hay algún fármaco que se puede utilizar, en algunos casos concretos son los antivirales. Sí, de eso quiero ahora hablar específicamente de ello. Mila, ha hablado Enrique un poquito del tratamiento. ¿Qué tratamiento le recomendáis a una persona que está en su casa con síntomas, que ha llamado, qué tal? ¿El tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es el tratamiento de base, de soporte, el tratamiento sintomático, lo ha comentado Enrique. No hay mucho más que una persona que está en casa en esta situación que se hidrate, ¿vale? Que se hidrate, y que si tiene síntomas tome paracetamol. Ya está, de entrada. La historia esta del ibuprofeno, ¿qué opináis? Ha salido una nota de la Agencia Española de Medicamentos, ¿no, Enrique? Sabías tú un poco más, pero bueno.
básicamente se ha visto que se está estudiando, creo que así nos ha dicho, que se está estudiando y que en principio no hay ninguna contraindicación para que una persona que lleve un tratamiento crónico con antiinflamatorio no esteroideo lo abandone, ¿vale? No se ha visto nada. No hay datos aún. No hay datos aún. Para esto, ¿no? Lo que sí se dice quizás es que no se inicie, o que se inicie el tratamiento con paracetamol en los pacientes que tienen este problema. Puede haberse relacionado con un consumo esporádico de ibuprofeno, ¿no? Aún así, nosotros la precaución que tenemos que tomar con estos pacientes es utilizar otro tipo de fármaco, ¿no? Utilizar paracetamol o nolotil, ¿no? Sí, y sobre todo yo leí hace bastante tiempo que en España es que utilizamos mucho el ibuprofeno 600, cuando con el ibuprofeno 400 sostienen los mismos resultados y con menos efectos secundarios, pero es que en Europa parece ser que el ibuprofeno 400 es el que hay y aquí el que funciona es el 600. Eso pasa lo mismo con el paracetamol, ¿eh? El paracetamol de gramos frente al de 650, lo digo porque también la gente... O sea que sería mejor utilizar el paracetamol de 650. Bueno. Claro. Sí, cuanto menos dosis utilice, mucho mejor, menos posibilidad de desarrollar ningún tipo de toxicidad, ¿no? Vamos a hablar de los antivirales, Enrique, porque hay fármacos que llamamos antivirales que son efectivos contra determinados virus. ¿Por qué esos antivirales no son efectivos en este virus? Bueno, pues eso es una muy buena pregunta. Los antivirales también son fármacos que están diseñados para tratar en distintos puntos del metabolismo, o mejor dicho, de la reproducción del virus, ¿no? Entonces, cada virus tiene unas condiciones, unas características que lo hacen diferente de otros virus. Por ejemplo, este virus, el coronavirus, se utiliza para poder entrar en la célula, utiliza una especie de proteína que se une a un receptor que está en la célula del tejido respiratorio, que se llama receptor de la EK2, ¿no? Entonces penetra a través de ese receptor, penetra en la célula, y entonces podrían diseñarse fármacos que pudieran bloquear la entrada del virus a ese nivel, ¿no? El VIH, por ejemplo, utiliza otro receptor, que es el CD4, el virus de la gripe utiliza otro receptor, etcétera, ¿no? Luego, a lo largo del metabolismo, o mejor dicho, de la reproducción del virus, se van utilizando, hay distintas proteínas que funcionan o que actúan para que el virus se vaya reproduciendo, ¿no? Entonces, hay algunas proteínas que pueden ser compartidas con otros virus. Por ejemplo, hay una que es la proteasa, que es una proteína que se comparte con el VIH. De hecho, hay un fármaco que se utiliza en el tratamiento de los pacientes con VIH, que se llama lopinavir, ritonavir, que se está utilizando en este virus porque puede ser eficaz, puede funcionar bien, ¿no? Parece ser que todavía no tenemos ensayos clínicos, que es la mejor manera de saber si un fármaco funciona, pero los estudios preliminares que hay en China o en Italia, pues parece que pueda ser medianamente eficaz, ¿no? Entonces, a la pregunta de por qué no se pueden utilizar otros antivirales en este virus, pues la verdad que eso es lo que habitualmente se hace. Cuando aparece un virus nuevo, intentamos utilizar todo el arsenal terapéutico para ver si algo funciona, lógicamente de forma pensada, no a lo loco, lógicamente, ¿no? Entonces, se ha ido buscando distintos fármacos. Hay otro fármaco que se utiliza para el tratamiento de la malaria, que puede funcionar en este virus, que es la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, lógicamente se va intentando buscar a ver si hay alguna por similitud, pueden funcionar, pero cada virus pues tiene sus particularidades y sus características que le hacen diferente, ¿no? Muy bien. Mila, ¿qué es eso de la transmisión comunitaria? Déjaselo claro a nuestros espectadores. No soy yo precisamente la experta, yo creo que en el otro programa se ha podido... Pero bueno, a ver... igual me echas una mano tú también, Enrique, ¿no? Pero bueno, la transmisión comunitaria, vale. Hasta ahora la transmisión el contagio se producía, o la infección de una persona a otra, y era muy fácil seguir esa cadena, cómo se había producido, porque llamábamos a la persona o llamaban a la salud pública a la persona y podía ver de dónde venía, con quién había estado, todos sus contactos, y era muy fácil establecerlo, ¿vale? Y así se podía acotar a ese grupo de población que había estado en contacto con esa persona, en contacto estrecho, como habíamos dicho antes, y poder delimitar lo que es la epidemia. La transmisión comunitaria es cuando se pierde esa cadena, cuando ya la transmisión, ya no hay datos como tan epidemiológicos y es ya de persona a persona. Se descontrola y no se puede acotar tanto. De ahí que lo que tenemos que hacer es, y lo vuelvo a decir, voy a estar un poco pesada, pero si nos quedamos en casa, no se produce la transmisión comunitaria. Si nos quedamos en casa, estamos haciendo la barrera para que acotando. Efectivamente, para que no se produzca ya
una cantidad de casos descontrolados. Eso, por ejemplo, lo que está diferenciando a Murcia de Madrid es que en Madrid hay muchísima transmisión comunitaria, se han perdido los vínculos. Exactamente, se está transmitiendo entre todas las comunidades, entre toda la población. Y aquí en Murcia la gran mayoría de los pacientes que tenemos aquí son casos importados, casos que han venido de otras comunidades, especialmente de Madrid, pero son todos o casi todos importados y no hay una transmisión comunitaria, una transmisión perdida o entre distintas partes de la población aquí en Murcia, ¿no? O sea, aquí tenemos todavía controlado, entre comillas, estamos a tiempo. Pues entonces di otra vez lo que se queden en la casa. Pues eso. Es que vamos a ver, es una llamada muy importante, es que aquí si estamos a tiempo, es que estamos a tiempo. Vamos a conseguir muchísimo, si todos nos quedamos en casa, vamos a conseguir muchísimo. Sí, aquí a diferencia del resto de España es que tuvimos la suerte, entre comillas, de que empezamos a tener los casos más tarde y hemos empezado antes a hacer las medidas, ¿no? Entonces, en teoría, podemos conseguir un efecto mayor, ¿no? Pues, de aplanamiento de la curva. Exactamente, lo que vamos persiguiendo es ese aplanamiento de la curva, intentar que no tengamos una gran cantidad de casos en poco tiempo, ¿no? Enrique, mujer embarazada y coronavirus. Bueno, pues esto es una pregunta muy difícil, ¿no? O con una respuesta pues fácil porque no hay nada, ¿no? Ahora mismo no sabemos qué pasa en estas mujeres. Normalmente las recomendaciones que hay que hacer son las mismas que puedas tener ante una población general. Es aislamiento domiciliario en el caso de que la mujer esté bien. Probablemente habrá que buscar unos criterios de ingreso dependiendo de las características de la paciente. Y luego sí que he estado revisando el tema a ver si había alguna posibilidad de que tuvieran mayor riesgo de malformaciones o mayor riesgo de otro tipo de alteraciones, y la verdad que hay muy poquitos casos descritos, hay creo 10-12 casos aproximadamente, y no se ha visto que aumenten las malformaciones ni que aumenten los abortos ni nada, pero claro, son muy poquitos casos. De momento lo que se sabe, un poquito de tranquilidad. Exactamente. Mira, dinos un poquito rápidamente el tema de que a la gente lo sepa, que es lo de la medicina telemática y todo eso. Vale, como queremos conseguir que el paciente se quede en su casa, pero que siga o que esté informado y de alguna forma que conozcamos cuál es su situación, hemos dotado al paciente de varias estrategias para poder estar en contacto con su médico. Una es la cita telemática, que es una aplicación que existe para dar de alta al paciente en consulta correo. El paciente tiene un código, se mete en la página y existe la posibilidad de consulta correo. Nos manda como un mail, a nosotros nos aparece en nuestro listado consulta correo, leemos lo que nos ha preguntado y le contestamos. Así evitamos una visita presencial en el centro de salud. Esa es una posibilidad, la telemática. Y la telefónica es, bueno, pues el paciente que llama, y cuando llame o cuando pida cita por internet va a haber una opción que es: ¿quiere usted que le llame su médico? Entonces el paciente dice sí, que es lo que debe hacer, nos va a dejar el teléfono o va a salir su teléfono y nosotros lo vamos a llamar y vamos a solucionar problemas de recetas, problemas de visados, problemas de dudas que tenga acerca de la sintomatología que tiene. Miles de problemas que le van a hacer que no vayan al centro de salud y que se queden en su casa. Muy bien. Y rápidamente, Enrique, aparte de los fármacos antivirales, ¿hay algún fármaco que se esté estudiando? Esa pregunta, y en la misma otra: ¿para cuándo podríamos tener una vacuna? Bueno, fármacos ahora mismo se están estudiando muchísimos. Hay más de 80 ensayos clínicos ahora mismo en marcha, ¿no? Podría decir muchos datos, pero tampoco quiero aburrir. Pero ahora mismo la verdad que hay fármacos que tienen sensibilidad, que tienen actividad, en vitro, y lo que pasa que lógicamente uno no puede utilizar un fármaco porque vea que funciona in vitro, que es ahí en el laboratorio, ¿no? Porque a lo mejor podemos conseguir o podemos tener mayor toxicidad que el efecto beneficioso que pueda conseguir el fármaco, ¿no? Pero ya digo que ahora mismo la investigación no para, hay muchísimos fármacos ahí en la retaguardia intentando ver si alguno puede funcionar, ¿no? Ahora aquí en España tenemos pues investigadores españoles muy importantes que están incidiendo en este tema, y yo creo que ojalá pues en poco tiempo podamos tener un fármaco. Lo que pasa es que el tema de los fármacos pasa algo parecido con la vacuna. Es muy difícil obtener
obtener una vacuna en poco tiempo, primero porque necesita una investigación y luego también uno puede utilizar la vacuna así como así. Necesitamos hacer un ensayo clínico y comprobar que la vacuna funcione, y para eso se necesita como mínimo entre 12 y 18 meses, ¿no? Siempre ha habido mucho bulo por internet y por los medios diciendo que se puede obtener una vacuna en poco tiempo, en 3 meses, y eso es prácticamente imposible, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tercio. Muchas gracias por todo lo que habéis contestado, y ahora vamos a hacer el entrevistador entrevistado. Es decir, como quiero hablar de hábitos de vida saludable, y tampoco queríamos tener más personas en el plató por obvias razones de distancia de seguridad, yo me voy a someter a vuestras preguntas sobre los hábitos de vida. Mila, empieza tú. Pues nada, yo creo que de todos es conocido que Juan Madrid es especialista en endocrinología y nutrición, y que además es un divulgador buenísimo, porque además lo hace como los que saben, que lo hace sencillo y claro, y que todo el mundo lo entiende, ¿vale? Entonces, ahora mismo que nos ha cambiado tanto la vida, que de repente en 48 horas hemos pasado a estar en nuestra Murcia paseándonos al sol, al aire libre, a meternos en nuestra casa, y tanto tú sabes y has hablado de hábitos saludables, háblanos de los hábitos saludables. Bueno, yo creo que como todo el mundo sabe, los hábitos saludables son una alimentación adecuada, hacer ejercicio físico adaptado a las características de cada persona, y ahora será a las circunstancias, evitar sustancias tóxicas como alcohol, tabaco, otras drogas, no tomar exceso de sol, cosa que ahora lo vamos a cumplir a rajatabla, y dormir bien. Dormir bien también esos serían los hábitos que debemos de intentar mantener y que ahora podemos profundizar. Bien, pues nada, siguiendo la misma línea, a mí la verdad que me interesa mucho el tema de la alimentación, que si nos puede recomendar algo de alimentación saludable, porque es verdad que hemos visto, por ejemplo, que ahora que la gente, pues en situación de aislamiento, en situación de cuarentena, pues tiende a comer cualquier cosa, y lo normal es que pueda coger peso, ¿no? ¿Nos puede dar alguna recomendación de alimentos que pueden ser saludables que podemos tomar en esta situación? Bueno, la alimentación en este periodo es muy importante, ¿eh? Es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque lo es siempre. En segundo lugar, porque debemos mantener nuestro sistema inmunitario lo más potente posible, por si nos infectamos, tener capacidad de reacción, ¿no? Luego, en la vida ha cambiado mucho la vida, a todos nos ha cambiado mucho. Antes salíamos y ahora no salimos, entonces el gasto calórico es mucho menor. Si el gasto calórico es mucho menor, vamos a tener que tomar menos calorías, pero no por eso vamos a tener que tomar menos nutrientes, con lo cual tenemos que eliminar la mayor parte de los alimentos que solo nos aportan calorías, lo que llamamos calorías vacías, azúcares, alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante. Y luego una cosa que se sabe hoy en día es que una alimentación saludable nos va a mantener muy bien nuestra flora intestinal, que ya habla todo el mundo de ella, de la microbiota. Es que la microbiota es fundamental para mantener nuestro sistema de defensa. Por tanto, digamos que sería una alimentación basada en alimentos tradicionales, en alimentos tradicionales, en nuestras frutas, legumbres, verduras, carne, pescado, leche, huevos, etcétera, etcétera, y cuanto menos productos elaborados y procesados y ultraprocesados, en este momento sería mucho mejor. Ya, pero yo soy mucho más práctica que todo eso, y yo necesito saber, porque yo soy muy de lunes tal, martes cual, necesito que tú me digas una dieta para la semana. Vamos a ver, por ejemplo, el desayuno, un desayuno muy bueno y saludable sería un vaso de leche con una tostada de pan integral, preferiblemente, con aceite de oliva virgen y tomate. Vale, hay niños que esto no lo van a querer, pues entonces unos cereales, pero cereales integrales, ¿vale? No los cereales con chocopío, he dicho nombres, pero con chocolate, con miel, con azúcares añadidos, es decir, cereales integrales. A media mañana es correcto, por ejemplo, tomar algo, una pieza de fruta, y sobre todo no tomar alimentos calóricos, puesto que estamos en la casa y salimos poco, aunque luego podemos hablar del ejercicio. Comida del mediodía, muy sencilla. Un plato de ensalada siempre, entendiendo por ensalada la combinación de verduras y hortalizas, y ahí podemos mezclar la que nos guste. Que a ti te gusta mucho, Todas. Y las haces. Y las hago.
Entonces, un buen plato de ensalada con distintas verduras y hortalizas, aliñada con aceite de oliva virgen, al ser posible. Y no le añadamos otras cosas, no le añadamos otros alimentos que incluso aunque sean saludables, nos van a aumentar las calorías. Primer plato, insisto, un plato para cada uno de los comensales de ensalada. Luego, un plato de comida. Lo que tú me decías de la semana, importantísimo, 3 días a la semana legumbre, un día pasta, un día arroz y otro día 2 platos distintos. Por ejemplo, un asado de pollo, un asado de pescado, una ternera con guisante, con un trocito de pan integral y una pieza de fruta. A media tarde, 2 yogures, dependiendo del peso de cada persona, que sean desnatados o no, y por la noche, de entrada, verduras, hervida a la plancha, como sea. 3 o 4 noches a la semana, incluso por lo menos 4, un huevo. Pasado por agua o tortilla francesa, alimento nutricional extraordinario. Y los otros días, preferiblemente, o un pescado o una carne, con un trozo de pan integral y una pieza de fruta. Más fácil que comer bien, desde luego, es difícil. Bien, bien. Bueno, y Juan, ¿qué nos dices del ejercicio? Vamos a estar mucho tiempo en casa. ¿Qué podemos hacer en casa? Bueno, el ejercicio es fundamental, Enrique. El ejercicio es muy bueno para la salud de las personas. Y en este tiempo que vamos a estar encerrados en la casa, que además eso nos crea, queramos o no queramos, un punto de ansiedad. Por ejemplo, el ejercicio se ha visto que disminuye la ansiedad, que nos disminuye mucho el estrés, aparte de que es beneficioso para todo el sistema, incluyendo el sistema de defensa o sistema inmunitario. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarlo. Indudablemente a que estamos en nuestra casa. Oye, el que tenga una bici estática, que la haga, el que tenga una cinta, que la haga, el que no, que hay 1000 aplicaciones en internet para que te pongas y des saltos, para que hagas determinadas tablas de educación física. Pero hay que poner un momento del día, y indudablemente es todos los días recomendable. Y si uno no puede estar 1 hora por las circunstancias, pues que haga un rato por la mañana y otro rato por la tarde, que se va a encontrar mejor física y psíquicamente. Fundamental. Yo ayer quedé con mis hijas en el salón de mi casa a 1 hora, hoy hemos quedado otra vez para hacer CrossFit, que ya se hace en CrossFit, que es como una barbaridad. Bueno, yo he adaptado eso y creo que es muy bueno porque además une mucho, descarga mucha tensión, pero ¿qué otros beneficios tiene el ejercicio físico, Juan? Bueno, el ejercicio físico es que es bueno, yo siempre, desde la cabeza hasta los pies. Es decir, a nivel cerebral es fundamental, pero a nivel cerebral no solo a nivel de disminuir el riesgo cardiovascular, sino que además es muy importante por lo que he dicho, nos quita la ansiedad, nos quita el estrés, aumenta las endorfinas, nos va a poner más eufóricos, más contentos, que lo necesitamos totalmente. Y por supuesto a nivel cardiovascular, etcétera, y si hacemos ejercicio, el riesgo de desarrollar obesidad en este periodo que no se prevé corto va a ser muy importante, pero muy importante, o sea, beneficioso para todo. Si queremos resaltar ahora algo, beneficio en el sistema inmunitario, nos va a prevenir de ganar kilos y además a nivel cerebral nos va a poner más contentos, nos va a quitar el estrés y nos va a poner más optimistas. ¿Y qué opinas del orden y la rutina en este momento? Porque es complicado. Yo creo que eso es fundamental. Yo ahí te podría contar una historia personal. Yo hace 20 años tuve que estar 1 mes y medio aproximadamente en la cama por una hernia de disco, pero de la cama es que para ir al aseo ya me costaba un esfuerzo brutal. Y el tema es el orden, el tema es la organización. El tema es que si tú te estabas levantando a las 7 de la mañana, puedes pasar a las 8, pero a las 8 te tienes que levantar. Entonces yo, por ejemplo, en ese mes y medio, que no había lo que hay ahora, porque no teníamos Netflix, ni Movistar, ni ninguna historia, la tele era la que había, entonces yo por las mañanas iba a decir me levantaba, no me levantaba, estaba en la cama, desayunaba y entonces durante 3 o 4 horas estudiaba y escribía. Después de comer, mi mujer venía del trabajo y me traía los periódicos, pues entonces todos los periódicos eran manuales. Dormía la siesta, que yo creo que es muy importante. Y entonces ya por la tarde me dedicaba a la lectura o a algún amigo, que ahora no pueden ir los amigos a casa, pero podemos llamarlos por teléfono. Y luego, después de cenar, veía un poco la tele. Y a las 12, pum, a dormir. Ese orden
hace que esa rutina hace que día a día sean muy similares, y entonces pasan muy rápido, no nos enteramos. Y luego, por supuesto, es posible que tengamos que hacer excepciones. El fin de semana debemos diferenciarlo. Si teníamos la costumbre, como teníamos casi todos, de salir y tomarnos un aperitivo con nuestros amigos, pues ahora no lo vamos a tomar en nuestra casa. E incluso con las aplicaciones que decíamos antes, yo el sábado me tomaré el aperitivo con mi hijo que está en su casa y con mi hija que está en Madrid, pero nos estaremos viendo por eso y desde luego nos vamos a reír más. Yo creo que nos vamos a reír más que si estuviéramos juntos, porque por la novedad y todo eso. Es decir, mucho orden y mucho cuidado. Bueno, Juan, yo creo que nos has dado una inyección de optimismo a todos. No. Y lo único que quería a lo mejor terminar es recomendar una cesta de la compra, porque la gente debemos de tener todos un poquito de cabeza, debemos de tener todos un poquito de cabeza y no ir a los supermercados como si el mundo se fuera a acabar mañana, porque entonces podemos tener problemas. En las estanterías, en los pasillos de la comida rápida o de las bollerías industrial estaban absolutamente llenos, la gente cogiendo galletas, en fin, una locura. Una locura. Mira, tenemos 7 grupos de alimentos: leche, yogur y queso. Ese sería el primer grupo 1. En el grupo 1, una persona, o sea, vamos a imaginarnos 2 personas en una casa. Necesitamos aproximadamente medio litro de leche por persona y día, es decir, 1 litro las 2 personas, 7 litros a la semana. Luego, si hacemos compra semanal, deberíamos de comprar teóricamente 7 litros de leche. Pero cuidado, el grupo es leche, yogur y queso, o sea que si nosotros compramos una caja de leche que lleva 6, nos van a sobrar 2, y compramos 8 o 10 yogur o 12 yogur, ya cubrimos. Y si encima tenemos un poco de queso para que nos dure semanas, todas las semanas debemos comprar nuestra leche y nuestro yogur, y hemos comprado una bola de queso y la tenemos ahí. Grupo 2, carne, pescado y huevos. Vamos a ver, huevos, 2 personas, 5 a la semana, 10, compramos 12, se acaba la película. Con 12 huevos tenemos huevos de sobra, ¿vale? Carne, 150 gramos 2 veces a la semana. Es decir, 300 gramos para las 2 personas 2 veces a la semana, es decir, 600 gramos. Compramos un conejo, compramos un pollo y tenemos para 2 semanas. Pescado, 200 gramos 3-4 veces a la semana. 2 personas, 400 gramos, 3 veces, kilo 200, kilo y medio de pescado. Perfecto. Grupo 3, patatas, legumbres y frutos secos. Vamos, con 1 kilo de garbanzo a 75 gramos por persona, o con 1 kilo de habichuelas, o de garbanzo, o de lentejas, con 1 kilo nos sobra para toda la semana. Podemos tener 2 o 3 kilos para no ir. Tema muy importante. Grupo, hemos dicho patatas, legumbres y frutos secos. Si tenemos un poco de frutos secos, pues lo normal, tomamos o no tomamos, pero son muy buenos nutricionalmente, pequeñas cantidades. Grupo 4, verduras y hortalizas, muy importante. Hay que tomar 700 gramos por persona y día. Eso implica 1,5 kilos aproximadamente para 2 personas. 7 días estaríamos hablando de 10 kilos. 9 o 10 kilos. Es tela, no, hay que saberlo, Vale, no pasa nada, porque debemos de comprar verduras que duren más tiempo. Por ejemplo, el tomate dura más tiempo. Hay verduras que las zanahorias duran, verduras y hortalizas que duran más tiempo. Vamos a comprar la mitad que duren más tiempo, la mitad que duren menos tiempo, y esas las metemos en el frigorífico. Pero hay que comprar esa cantidad, y de lo demás, mucho menos de lo que estamos comprando. Frutas, igual cantidad que de verduras. O sea que 2 personas deberían de comprar 700 gramos por persona y día. 1,5 kilos, 9 kilos. 700 gramos por persona y día, a ver si estamos haciendo bien las cuentas. Perdón, me he equivocado. Venga. Vamos. Verduras, es que he hecho la cuenta, entre verduras y frutas necesitaríamos 750 gramos por persona y día. Vale. Verdura y fruta, ¿correcto? Sí. Entonces, entre verdura y fruta necesitaríamos 1 kilo, 750 por persona sería 1,5 kilos al día. En 7 días, 10 kilos.
pero necesitamos 10 kilos entre la mitad fruta y la mitad verdura. Esta rectificación es muy importante, entre fruta y verdura. 10 kilos, 5 de fruta, 5 de verdura y hortalizas. Y de esa manera podemos mantener la mitad en el frigo y los que más dure, la pera, las manzanas, los podemos dejar fuera. Ese es el grupo 4 y 5. Grupo 6, pan, pasta y cereal. El pan, unos 150 o 200 gramos por persona y día, se hacen las cuentas. La pasta y el arroz, 75 gramos 2 veces a la semana, o sea que con 1 kilo y 1 kilo nos sobra para varias semanas. Grupo 7 tenemos la grasa. En el grupo 7 tenemos la grasa, aceite de oliva virgen extra, 40-50 centímetros cúbicos por persona y día. O sea que con 1 litro tenemos para varias semanas y con uno de 3 litros tenemos por un mes. ¿Vale? Esa sería la cesta de la compra para no calentarnos la cabeza, comprar una vez a la semana y el pan podemos comprarle el que necesitemos y congelarlo y ir sacándolo. De esa manera vamos a tener que salir a la compra un día a la semana, no vamos a causar ningún desabastecimiento bajo ningún concepto y las cadenas van a funcionar perfectamente bien y creo que podemos estar totalmente tranquilos en nuestra casa, que nos estamos alimentando bien, vamos a mantener el peso y vamos a mantener la salud. Fenomenal. ¿Ninguna pregunta más, Enrique? Bueno, con todo lo que has dicho, yo creo que más que suficiente, pero ¿piensas que deberíamos de tomar suplementos además de todo eso o no haría falta? De entrada no es necesario. De entrada, si una persona está tomando algún complejo vitamínico porque alguien se lo ha recetado, su médico se lo ha recetado, no habría ningún problema en que lo siguiera tomando. Pero tomar complejos vitamínicos para pensar que de esta manera el virus nos va a atacar menos es un error total. Es infinitamente mejor comer como he dicho anteriormente. Si no tenéis más preguntas, voy a despedir yo mismo el programa, ¿no? Oye, muchas gracias. De aquí salís como presentadores de televisión. Te lo dejamos a ti, Juan. Nada, despedirnos hasta la próxima semana. Creo que los 2 programas especiales que hemos hecho sobre el coronavirus creo que han sido de interés para la población. Hemos intentado no crear alarma, pero sí ser realistas y sobre todo ahora lo que toca es quedarse en casa y llevar hábitos de vida saludables. Por mi parte, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos y procurar ser felices.